hermanos, qué bueno poder volver a encontrarnos, qué alegría poder volver a comunicarnos de alguna manera y conectarnos, porque esa es la cosa importante. A veces, más importante todavía que estar en el mismo lugar, es estar conectados. Y para estar conectados a veces tenemos que ponernos de acuerdo en cosas, y lo que nosotros tenemos en común es nuestra fe en el Señor Jesucristo, y a Él queremos honrarle con nuestras vidas. Es por eso que tenemos este espacio en el que, estando donde estamos, nosotros buscamos un momento para estar con Dios. Buscamos un momento para alabar al Señor, buscamos un momento para darle al Señor el lugar de privilegio que Él se merece en nuestras vidas. Y es por eso que cantamos incluso, para dedicarle a Él todo nuestro ser y para que verdaderamente Él reciba la gloria y la honra que Él se merece. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a pedirle a Él que Él esté obrando en nuestras vidas. Yo puedo orar, pero Dios es quien va a obrar directamente en tu vida. Así que por favor, mientras oramos, conecta tu corazón con el Señor y búscale de verdad. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte las gracias porque tú nos amas, Señor. Y gracias porque cada día nos vuelves a demostrar tu fidelidad, nos vuelves a demostrar tu grandeza y nos vuelves a demostrar ese amor incomparable con el que nos amas. Y Señor, queremos apartar este momento para estar solamente contigo. Queremos que nuestro corazón pueda honrarte como tú mereces, que podamos darte la gloria y la alabanza que solamente tú te mereces, y que verdaderamente este sea un tiempo especial. Señor, nos ponemos en tus manos. Padre, pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, donde quiera que estás, Señor, que tú estés extendiendo tu mano para tocarle, para renovar su fe, para fortalecer su compromiso contigo. Y Padre, ayúdanos incluso a cantar juntos de alguna manera, que podamos alabarte, que podamos darte a ti la honra y la gloria, no solo por cantar las canciones, sino por darte el lugar que tú tienes que tener en nuestras vidas. Te dedicamos este tiempo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando en nuestros corazones, el que nos renueve, el que haga la obra especial que tú quieras hacer en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros podemos hablarle a Dios con nuestras canciones, pero también podemos hacer una confesión de fe. Ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? Cuando uno declara públicamente lo que cree y cómo influye eso en nuestras vidas. Eso es lo que vamos a hacer con esta primera canción, en la que le dedicamos a Cristo Jesús nuestro sometimiento, declarándole a Él como autoridad sobre nuestras vidas. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder, en mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar.
demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Tú eres Señor. Tú eres Señor. Así te confesamos, Jesús, como nuestro Señor, como nuestro dueño, como el que tiene la autoridad sobre todas las cosas, sobre todo lo que existe, incluyendo nuestras vidas, nuestras decisiones, todo nuestro ser. A ti te damos la alabanza. Amén. Espero que a ustedes les ocurra lo mismo que me pasa a mí y lo mismo que le sucedió al rey David y a tantos otros a lo largo de los siglos. Me refiero al hecho de que en lo profundo del ser de uno surge esa necesidad de Dios que no puede ser sustituida con ninguna otra cosa. Puedes ponerle diversión, puedes ponerle placer, puedes ponerle descanso a tu vida, pero nada ocupa el lugar que solamente tu relación con Dios puede tener y te puede dar. Por eso nosotros podemos confesar con el salmista estas palabras que aquí están hechas en canción. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu poder. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el ciervo busca por las aguas, así clama mi
El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Muchas gracias, querido Señor, por esa confianza que podemos tener y podemos gritarlo a los cuatro vientos de que no nos va a faltar nada porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestro buen pastor, que hasta la vida dio por nosotros y que nos cuida cada día y que cada día cumple cada una de sus promesas. Gracias, Señor. Gracias por poder sentirnos seguros en ti y contigo. Y gracias, Señor, porque cuando nuestra alma clama de necesidad por ti, como el siervo, tú respondes a nuestra necesidad y obras en nuestra vida y llenas la necesidad de nuestro corazón. Por eso, Padre, yo te ruego que nos vengas a dar de esa agua de vida hoy, que vuelvas a tocar nuestro corazón con estas viejas historias, con la palabra tuya que está tan vigente y activa hasta el día de hoy y que es capaz de tocar y transformar nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, que verdaderamente tú estés haciendo una obra perfecta y profunda en nosotros. Y gracias desde ya, Señor, confío en lo que estás haciendo. A ti te damos toda la gloria y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora llega ese momento especial en nuestras vidas cuando nos ponemos a preguntarnos y a cuestionarnos qué es lo que Dios nos va a decir.
Miren que yo preparo esto y sin embargo, una vez más, yo también vuelvo a tener esta expectativa. ¿Qué es lo que Dios va a hablar a nuestro corazón y cómo va a tocarnos? Hay algo que yo sé que todos apreciamos y es el hecho de sentirnos y sabernos libres. Nos gusta ir a donde nos gusta ir, vestirnos como nos gusta vestirnos, nos gusta escuchar la música que queremos y todo lo demás. Nos gusta ser libres. Pero yo quiero que pienses por un momento y que te cuestiones si es verdad que eres libre. ¿De verdad eres libre o estás viviendo la fantasía de que eres libre y que tal vez estás sirviendo a algo o a alguien que tal vez sutilmente se ha metido en tu vida, pero que has terminado sirviéndole? Y al mismo tiempo, una pregunta que nos tenemos que hacer al considerar esto es: ¿qué lugar ocupa Jesús en nuestras decisiones? Porque es muy interesante esto de poder juntarnos y cantar y decir, Cristo es mi Señor, ¿verdad? Pero no alcanza con la canción. Tiene que haber una correlación en nuestra propia vida, tiene que haber algo en nuestra propia vida que no solamente sean palabras lo que expresamos, sino que nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestro estilo de vida refleje eso. Por eso es bueno que nos volvamos a preguntar, ¿quién manda en nuestras vidas? ¿Quién es la autoridad a la que nosotros servimos? Tal vez esta vieja historia que vamos a leer a continuación pueda de alguna manera ilustrarnos y de alguna manera ayudarnos a reflexionar en esto. Yo no sé si siempre nos damos cuenta, pero sucede que a veces al mirar lo que pasa en la vida de personas, como en un espejo nos vemos a nosotros mismos y nos damos cuenta de que nosotros mismos podemos cometer esos mismos errores o que nosotros podríamos evitar errores al ver errores en las vidas de otras personas. Hemos estado recorriendo las páginas de la Biblia y hemos estado recorriendo las diferentes eras de la historia bíblica y hemos llegado a la era de los reyes. No estoy hablando de lo que estamos leyendo, ya vamos por Isaías, pero en el panorama bíblico hemos llegado a la era de los reyes y justamente Isaías, por ejemplo, predicó durante la época de los reyes. Pero esta época de los reyes tiene algunos momentos históricos bastante particulares y en este momento yo quiero compartirles cómo fue que el pueblo de Israel llegó a pasar a la era de los reyes. ¿Cómo fue que empezaron? ¿Cómo fue que entraron en esta época a la que llamamos la era del reino o la era de los reyes? Yo les invito a leer en la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8, y espero que me tengas un poquito de paciencia porque voy a leer todo el capítulo. Primera de Samuel, capítulo 8. Dice así desde el versículo 1. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Beerseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor
danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo: consideramente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que estaba pidiendo un rey. Les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que hagan cargo de los carros militares y de la caballería y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes, los pondrá a labrar y cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas: regresen a sus pueblos. Este es el antecedente, este es el momento inicial del reino, y ustedes saben que el primer rey de Israel se llamó Saúl, que viene como consecuencia de este pronunciamiento del pueblo de Israel. Ustedes saben que a lo largo de la historia de la humanidad, las personas hemos tenido diferente tipo de planteo de gobierno. Esta forma de gobierno que el pueblo de Israel estaba eligiendo se llama monarquía, y durante muchos siglos las naciones del mundo estuvieron sujetas a monarquías. Hoy en día a eso se le llaman regímenes totalitarios, porque toda la autoridad recae sobre una persona que decide qué hacer con todo lo de la nación. Hoy en día hemos buscado otro tipo de gobierno, como le llamamos la democracia. En griego eso es gobierno del pueblo, ¿verdad? Y tenemos la idea de que como todos ejercemos el voto, entonces el gobierno es ejercido por la mayoría de las personas. Pero aquí hay un momento de transición. El pueblo de Israel venía de la época de los jueces, y al terminar la serie de jueces es que estaba este profeta sacerdote Samuel ejerciendo autoridad sobre el pueblo, y aquí vemos el momento en el que él envejece y cuando llega el momento de hacer un cambio. Y es aquí donde
tú puedes preguntarte, bueno, muy interesante la historia del pueblo de Israel, interesante conocer este hecho de cómo fue que ellos llegaron a tener su primer rey, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Será que hay alguna relación con mi vida hoy en día? Y resulta que sí. La palabra del Señor no solamente nos fue revelada para saber cómo vivieron y cómo decidieron estas personas en la antigüedad, sino que lo que Dios quiere es que nosotros nos encontremos reflejados aquí. Aquí el pueblo de Israel estaba cometiendo un grave error y necesitamos ver qué es lo que aprendemos de esta situación. Yo quiero ayudarte a pensar en esto. En primer lugar, por favor, piensa. Hay ocasiones en las que un clamor justo puede no conducir a lo mejor. A ver si nos entendemos. Hay ocasiones en que tú puedes procurar hacerlo mejor y puedes usar tu sentido común para tomar una buena decisión. Pero en realidad eso puede llevarte a cometer un error. Puede parecer bien, pero puede en realidad no ser lo mejor. ¿Sabes por qué lo digo? Esta decisión del pueblo de Israel parece buena, parece correcta. ¿Por qué? Bueno, Samuel estaba anciano, ya no iba a poder gobernar el pueblo. Sus hijos estaban funcionando como gobernadores, pero se habían vuelto avaros y estaban aceptando sobornos. En otras palabras, quiere decir que no se hacía justicia. Entonces, el clamor del pueblo de Israel parece estar bien. Ya no queremos que pase esto, danos un rey. Ahora, en realidad, hubiera habido otras maneras de plantear esto. Podrían haber hablado, bueno, los hijos de Samuel no están siendo la opción correcta, ¿por qué no buscamos a Dios? Oremos y pidámosle a Él de su dirección. Pero al parecer no, lo que ellos hicieron fue directamente entrar a pedir un rey. ¿Será que puede suceder que directamente o indirectamente nosotros también, como ellos, podamos rechazar a Dios como líder? Porque en realidad en ningún momento en este pasaje tú ves que el pueblo de Israel diga: no queremos que Dios nos gobierne más, no queremos que Dios sea nuestro rey. No lo dicen. Sin embargo, cuando Dios habla con Samuel, Él le dice: no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, como siempre lo hicieron. Entonces, eso me ha hecho pensar a mí, ¿será posible que tal vez, directa o indirectamente, nosotros rechacemos la autoridad de Dios sobre nosotros? Y presta atención a eso de directamente o indirectamente. Directamente sería decirle a Dios: mira, no quiero que reine sobre mí. Y eso es algo que la mayoría de nosotros va a tener mucho cuidado de no hacer. Pero a veces lo podemos hacer indirectamente, como el pueblo de Israel en este caso. Ellos estaban pidiendo un rey y eludiendo el hecho de que estaban alejándose de la autoridad de Dios. Es algo que tenemos que pensar muy seriamente. Pero al mismo tiempo, acá también tenemos un buen ejemplo positivo en la vida de Samuel y de la relación que él tenía con el Señor. Cuando el pueblo de Israel viene y le pide esto de que les dé un rey, Samuel se siente mal con la propuesta. Y Samuel se inquieta con la propuesta, pero ¿qué es lo que él hizo exactamente a continuación de inquietarse? Dice, cuando le dijeron que querían tener un rey,
Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. ¿Es eso lo que nosotros hacemos cuando algo nos inquieta, cuando algo sale mal? Hay veces que esa no es nuestra primera reacción. Primero nos preocupamos, luego buscamos soluciones, luego buscamos ayuda de este o de aquel, luego averiguamos a ver cómo podemos hacer y por allá tal vez nos acordamos de que tenemos que orar. En la Biblia vamos a encontrar una y otra vez ejemplos de personas que lo primero que hicieron en cuanto surgió el problema fue orar. Y esas personas vivieron excelentes experiencias con Dios, que los llevaron a conocerlo más. Entonces yo te animo, sea cual sea el problema que tengas, sea cual sea la dificultad, hoy mismo, ahora mismo, ora. Llévale tu situación a Dios antes de buscar otras soluciones. Haz como hizo Samuel, que buscó a Dios inmediatamente. Pero hay algo más de esta relación de Samuel con Dios. Dice versículo 6, lo que les acabo de leer, entonces se puso a orar al Señor. Versículo 7 dice, pero el Señor le dijo, considera seriamente lo que el pueblo te diga. ¿No te da un poquito de santa envidia al leer este pasaje? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque Samuel no solamente tenía una vida de oración, que oraba a Dios, él también tenía un diálogo con Dios. Hay veces que nosotros pensamos que la vida de oración es un monólogo de nuestra parte dirigido a Dios. Es un discurso que nosotros le damos a Dios, nosotros hablamos con Dios y Él nos escucha por allí. Pero muchas veces está lejos de nuestro pensamiento el hecho de que Dios pueda respondernos. Sin embargo, mira aquí en la Biblia, y lo vas a encontrar una y otra vez, aquí lo vemos en la vida de Samuel, pero aparece continuamente. Dice directamente, él se disgustó, entonces se puso a orar a Dios. Y el Señor le dijo, dice a continuación, casi sin respirar. O sea, Dios le quiso responder. Ahora, no, claro. Nosotros nos ponemos a pensar que este tipo de experiencias las tienen personas muy especiales como Samuel y otros, pero que nosotros no estamos al nivel de esas personas y tal vez no podamos escuchar. Por favor, no te dejes mentir más. Dios quiere hablarte a ti. ¿Por qué no le llevas a Dios tus preguntas? ¿Por qué no le llevas a Dios tus inquietudes y le dices, Señor, estoy disgustado por esto, y esperas que el Señor te responda? Porque ¿sabes una cosa? Yo creo que son muchas las ocasiones en las que nos ponemos a orar y oramos, y luego nos levantamos de orar y nos vamos y lo dejamos a Dios con la palabra en la boca. ¿Entiendes a lo que me refiero? Dejamos a Dios listo para respondernos y no lo escuchamos. ¿Por qué? Porque se nos ocurre que la oración es una cosa, una avenida de una sola vía, que va en aquel sentido, de nosotros a Dios. Pero no se nos ocurre pensar que Dios va a querer responder a aquello de lo que nosotros le hablamos. Y yo quiero decirte que Dios te quiere responder así como le respondió a Samuel. Entonces, cuando tú trates tus asuntos con Dios, prepárate para recibir una respuesta de Dios, porque Dios te va a hablar. Y tú puedes decir, bueno, ¿y cómo me va a hablar Dios? ¿Sabes qué es bien interesante? Este versículo nos dice que Dios le respondió a Samuel, pero no nos dice cómo. Hay veces que nosotros pensamos que se trata de una voz desde el cielo que se escucha, como en las películas, pero tal vez no. En este pasaje no nos dice de qué manera Dios le respondió a Samuel. Dios te podría responder en un suave susurro en tu corazón mientras oras.
Sí lo puede hacer. Dios puede responderte en el pasaje que lees en la palabra de Dios en ese día, o tal vez en otro pasaje de la palabra de Dios que tú recuerdas por haberlo leído antes o por haberlo escuchado antes. Dios puede hablarte en un mensaje que tú escuchas como estás escuchando en este momento. Dios puede hablarte por medio de una canción. Dios puede hablarte en un sueño. Dios puede hablarte en una conversación que casualmente se produce en un amanecer, en un dibujo, en una publicación en las redes sociales, en una flor, en una tienda, en lo que inventes. Dios puede hablarte de cientos de miles de maneras. Solo tenemos que prestar atención. Solamente tenemos que esperar una respuesta del pueblo de Dios a lo que nosotros le estamos hablando. Entonces ya tenemos algo para aprender. En cuanto tienes el problema, ora. Y cuando ores, espera una respuesta, porque Dios te va a hablar. Dios no solo va a manifestar la respuesta material a lo que le estás pidiendo, sino que va a quererte hablar al respecto. Y necesitamos aprender a escuchar. Al mismo tiempo, yo creo que todos nos damos cuenta, hay algo que parece destacarse en este pasaje, y es que el pueblo de Israel está pidiendo tener un rey, y hay algo que aparece mencionado en 2 versículos. En el versículo 5 le dicen: mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Interesante. Ellos habían observado que las naciones alrededor eran gobernadas por reyes y ellos no. Entonces les pareció sensato tener un rey como tienen los otros. Dice el versículo 20: así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne. Otra vez, al pedirlo y al tomar la decisión de hacer las cosas como a ellos se les ocurrió, están diciendo: queremos compararnos con los demás, queremos ser como los otros. Y allí es donde puede uno caer en un error muy grande. Yo creo que esto ya lo sabes y tú ya te ves venir la enseñanza. No todo lo que nos parece normal, porque los demás lo hacen, va a ser positivo y bueno para nuestras vidas. No podemos tomar decisiones porque los demás hacen las cosas de determinada manera. La palabra del Señor nos enseña en 1 de Juan capítulo 2. No amen al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que no se deja llevar por la voluntad de los demás, sino que se deja inspirar por la voluntad de Dios, ese es el que permanece. ¿Qué tal si prestamos atención a eso para no estar copiando lo que hacen los demás? Esta historia a mí me deja interesantes enseñanzas. Por ejemplo, aprendemos que lo que deseamos no siempre es para nuestro bien. Para los israelitas no era para su bien pedir un rey. Y por otro lado, hay ocasiones en las que Dios va a dejar caer sobre nosotros la consecuencia de nuestros errores. El pueblo de Israel podía haber sido manejado por Dios para no caer en esto, pero Dios les permitió ser dirigidos por su libre albedrío.
Y lo mismo pasa con nosotros. Necesitamos tomar la decisión de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece. Entonces, lo que tenemos aquí es una invitación para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Alguna vez oraste el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase la voluntad ¿de quién? De Dios. Si se va a hacer la voluntad de Dios, quiere decir que estás sujetando tu voluntad a la voluntad de Él. Ser discípulo de Cristo consiste en vivir conforme a la voluntad de Dios. En el Sermón del Monte Jesús decía, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y esa es una de las cosas que puede gobernar tu vida, el dinero, las riquezas. Las cosas materiales pueden llegar a gobernarte, pero hay muchas otras alternativas. La idea es que todas estas potencias que quieren gobernar nuestra vida vienen y llegan allí sin pedirte permiso. Pero Jesús viene y claramente se presenta delante de ti como hoy y te dice, quiero ser la autoridad en tu vida. ¿Aceptas que sea tu Señor? Y tú puedes decidir que Él sea el Señor y la autoridad de tu vida. Ojalá esta vieja historia y todo lo que hay en la palabra del Señor al respecto te inspire para que puedas decidir vivir conforme a la voluntad de Dios, sujetarte a Cristo Jesús como tu autoridad y que eso se pueda ver en tu vida. Ser cristiano no es solamente cantar lindas canciones y decir que tienes una religión. Ser cristiano, ser discípulo de Jesús, consiste en que Jesús sea no solamente tu Salvador, sino que sea también el Señor de tu vida, la autoridad. Que Dios te muestre si hay algún área de tu vida en la que no te estás sujetando a su autoridad y que puedas rendírsela hoy mismo a Él. Por favor, toma muy en serio este momento de oración. Amado Dios, queremos venir delante de ti, Señor, y queremos reconocer que muchas veces nos rebelamos, muchas veces no te consultamos, no te escuchamos, o simplemente hacemos las cosas a nuestra manera y queremos pedirte perdón, Señor. Por favor, perdónanos, Señor. Y por favor, ayúdanos a ser sensibles a tu voz y ayúdanos, Señor, a sujetar nuestra vida a tu voluntad y a dejar que tú obres en nosotros. Te entregamos nuestra vida, Señor. Señor Jesús, gracias por ser nuestro Salvador. Pero queremos voluntariamente sujetarnos a ti y a tu autoridad como nuestro Señor también. Que verdaderamente reines en nuestra vida. Señor, no queremos esperar el momento de tu venida para reconocer que tú eres el Señor, sino que queremos vivirlo ahora. Por eso te rogamos que obres en cada una de nuestras decisiones y que verdaderamente podamos vivir rendidos a ti. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, bendice sus hogares, bendice su economía, bendice su salud, bendice, Señor, sus relaciones y bendice especialmente su relación contigo para que puedan profundizar cada día. Gracias, Señor, gracias por tu palabra y gracias por todo lo que haces en nosotros. A ti sea toda la gloria y la alabanza en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos, por compartir este tiempo.
Si Dios quiere, pronto vamos a poder reunirnos cara a cara para compartir la palabra del Señor y alentarnos. Que Dios nos bendiga.